en cuanto a la propuesta de consenso de mínimos que se ha planteado en todas las asambleas, os puedo decir que yo estoy de acuerdo en que todas las asambleas del Estado intentemos adoptar una plataforma reivindicativa común. Y por eso propuse y aprobamos hace 2 días la organización urgente de una coordinadora estatal y delegamos en una comisión su organización. Ya que a fecha de hoy todavía no lo ha hecho, espero que mañana se identifique esa comisión y nos cuente cómo está cumpliendo el acuerdo de la Asamblea, qué está haciendo y cómo están respondiendo las otras asambleas del Estado. La cuestión sobre los puntos de consenso es si lo que se nos pone a votación corresponde con los motivos de indignación que nos han hecho salir a la calle a cientos de miles de trabajadores y jóvenes y tomar las plazas y llenar el estado de asambleas. La cuestión es si los 4 puntos de consenso se corresponden con lo que juntos estamos expresando en las asambleas. Yo pienso que solo el primer punto, que recoge de verdad algo del sentir común en la medida en que habla, aunque de una manera difusa, que casi no se nota, de implantar la proporcionalidad directa entre el voto ciudadano y su representación en parlamentos y ayuntamientos. Por otro lado, en mi opinión, los puntos 2, 3 y 4, que hablan de mejorar, de luchar, de mejor, pienso que son sendas declaraciones de buenas intenciones, tan vacías de contenido concreto, que son humo, y se parecen como gotas de agua a las promesas que todos los días nos hacen los partidos que gestionan el sistema que nos indigna. Os pido el voto en contra. Además, entiendo que para establecer en nuestras asambleas lo que juntos queremos, los trabajadores, como funcionamos, es con el sistema de solidaridad. Yo por vosotros y vosotros por mí. Cada sector de nosotros por sus reivindicaciones concretas y todos por las de todos, no mínimos. Por eso defiendo que una plataforma reivindicativa que realmente represente lo que somos debe recoger y unificar todo lo que se está debatiendo en las asambleas de España. El problema de la vivienda, las hipotecas y los desalojos, el cierre de los centros de detención de inmigrantes y su derecho al trabajo y libre circulación. La derogación del pensionazo y la reforma laboral. La reducción de la jornada, trabajo para todos o subsidio. No más recortes ni privatizaciones, defensa de la sanidad y educación pública. La negativa rotunda a pagar la deuda para salvar la banca privada y el coste... ni el coste de privatizar las cajas de ahorros. Acabar con la participación de España en las guerras contra los otros pueblos en Libia. Acabar con toda la corrupción y despilfarro de dinero público en usos antidemocráticos, de arriba a abajo, desde los miles de asesores fantasmas en las administraciones públicas hasta los gastos de una monarquía que nos han impuesto. Os quiero hablar de otra cosa, muy cortita. Os voy a hacer una propuesta sobre la libertad de expresión en nuestras asambleas y nuestra plaza. En los primeros días se estableció la limitación que impide nombrar partidos y sindicatos concretos ni expresarse a estos dentro de la plaza. Eso pudo tener un sentido en época electoral por razones legales y para evitar que nos manipularan los que siempre hablan en nuestro nombre y deciden por nosotros cómo hacernos pagar la crisis. Pero por mucho que silenciemos el nombre de PI o del PI, los dirigentes políticos y sindicales no dejan de existir. Debemos poder expresar con libertad que nos parece que PI y PI estén negociando con el gobierno del PI una nueva agresión a nuestros derechos laborales, mientras nosotros estamos en las plazas mirando cómo defendernos de la que cae.
expresarnos con libertad, poder expresarnos con libertad, ¿qué nos parece que Pi siga siendo tratado de modo honorable, apoyado por el partido Pi? Y queremos poder hablar de los lazos de todos con la mayor trama de corrupción que ha conocido este país. Yo os propongo que se levanten todas las trabas a la libertad de expresión en nuestra asamblea y en nuestra plaza. Que sea la asamblea en cada momento que decida si lo que cada uno de nosotros dice libremente le parece bien o no. De otra forma, se volverán a dar casos tan espectaculares y bochornosos como el de ayer, cuando Xavi Castillo no pudo hacer su espectáculo en una plaza que debía ser la Plaza de la Libertad. Compañeros, os voy a hacer 3 preguntas. Votos a favor, votos en contra y votos de discutirlo más. Votos a favor. Votos en contra. Votos de discutirlo más. Se aprueba la libertad de expresión en la plaza del 7 de mayo.